Muy buenas a todos, mi querida familia de skiers, bienvenidos a un nuevo vlog. Esta vez vídeo diferente, me apetecía haceros un vídeo análisis de temporada para ver más en detalle cómo ha ido, cosas buenas, cosas malas, resultados top, malos resultados y un poco hacer zoom out de cómo ha ido en general la temporada, porque ha habido cositas muy buenas y otras no tanto. Al final de vídeo os haré una reflexión, conclusión y valoración de si considero que ha sido buena o no esta temporada para mí, pero antes quiero poneros un poco en contexto de dónde venimos nosotros. Y es que nuestra situación es un pelín particular. Muchos de los que me seguís ahora recientemente no conocéis mi trayectoria, sobre todo mi historia de lesiones en el pasado, y quiero, sin entrar muy en detalle, haceros un pequeño inciso de que yo hace 4 años estaba literalmente en una cama de hospital, operado por tercera vez de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y llevaba 4 años en el pozo máximo, lesión, sin poder competir, prácticamente sin poder entrenar, y en un pozo mental donde lo pasé bastante mal y que por suerte pude salir de ahí. En ese momento era el 300 del mundo, 350, y en este periodo de 3 años y medio hemos pasado de ese momento dramático de barro a donde estamos hoy día peleando cada carrera entre los 10 mejores, que es algo que no me hubiese imaginado nunca cuando era pequeñito, esquiando aquí en Andorra. Era difícil imaginarnos estar en la Copa del Mundo como referentes. De hecho, mi sueño siempre había sido estar entre el top 30 de la Copa del Mundo, y obviamente habéis visto los 2 últimos años que estos objetivos los hemos reventado. Lo cual, partiendo de esta base, arrancamos, si queréis, con esta temporada en cuestión. Arrancamos pretemporada de la mejor forma, mes y medio en Nueva Zelanda, esquiando a un nivel brutal. Anteriormente, en abril, me operé de la espalda, porque el año pasado, si me seguisteis, viste que de 10 carreras me salté 5 por culpa de la espalda, y decidimos a final de verano operarnos de la espalda. Estuve un mes en la cama y pude hacer toda la recuperación bien aquí en Andorra durante verano para estar ready en septiembre, que estábamos esquiando en Nueva Zelanda, todo perfecto. Hice unos entrenos de locos, cronos, con el equipo noruego, todo on point para arrancar temporada el 20 y algo de octubre, 24 o 26 de octubre. Hasta ahí todo bien. El drama llegó cuando 2 semanas antes de Solden me lesiono de la rodilla mala, que como os he comentado anteriormente lleva 3 operaciones, mucho que hace la pobre aguantando los tutes que le damos. Esta rodilla no está 100% perfecta, y el año pasado ya me pasó en Alta Badía, dejamos clip, y este año también me pasó antes de Solden esta pequeña lesión que me prohibió poder competir en Solden, que era al cabo de 2 semanas. Pero no solo eso, sino que estuve un mes y medio sin poder esquiar, sin poder competir obviamente, y nos plantamos a principios de diciembre en Beaver Creek, que era la segunda carrera de la temporada, sin prácticamente haber esquiado, y sobre todo con muchísimas dudas a nivel mental, a nivel de rodilla, a nivel de mi nivel de esquí, de técnica, de un poco de preparación general. Fue un momento bastante complicado para mí, porque todo pintaba tan bien, tan espectacular. Quería llegar a Solden, mega ready, hacer una grandísima carrera después de terminar el año pasado segundo en las finales. Todo pintaba perfectísimo, que obviamente en el Team Mamba algo tiene que pasar para hacerlo más épico, si no, no seríamos el Team Mamba. Entonces, Beaver Creek, me saco primera buena manga, si no me falla la memoria hago 9º en la primera manga, y en la segunda manga bastante buena, menos un fallo que me deja sin velocidad y me echa para atrás bastante, y quedo el 15 al total de la carrera. Aparte de ese fallo, analizamos bien la carrera y estaba muy bien esquiado. Viniendo de donde veníamos, sobre todo, sacar esas buenas curvas fue puntazo a favor, y nos marcamos con el primer top 15 de la temporada. Perfecto. Semana siguiente volamos directamente a Francia, Val d'Isère, por todos conocida como una de las pistas más extremas del circuito, y donde conseguí mi primer podium. El año pasado hice tercero, hasta el año pasado mi mejor resultado era el 12, y el año pasado lo reventamos, hicimos tercero, segundo, quinto, séptimo, etc. Llegaba a Val d'Isère, mi entorno lo sabe, llevaba muchísimo tiempo pensando en esa carrera, porque es muy especial para mí, la tengo muy controlada. Es una pista muy extrema que los otros les cuesta un poco más, y yo me tiro como un animal. El único problema, entre comillas, es que venía del tema rodilla,
y en esa pista tan extrema, tirarte con la rodilla al 90% no era evidente. Aún así, fui capaz de sacarme un carrerón, sin duda la mejor carrera de la temporada y probablemente una de mis mejores carreras. Os cuento por qué. Me saco un primer mangote espectacular, sexto, si recuerdo bien, os lo dejamos por aquí. Todo pintaba muy bien, muy cerca del podium, estaba súper decidido, determinado, sabía cómo tenía que esquiar, sabía absolutamente todo. Y llegó algo que no depende de nosotros, factor externo, que fue la meteo, que cuando salieron los primeros de la segunda manga, sabéis que se invierten los 30, pues cuando salieron los primeros hacía un solaco espectacular, tenían la pista lisa, perfecta, y se hicieron unos mangotes top. Vale, hasta ahí bien. ¿Qué pasó? Que cuando salimos los primeros, entró de golpe la nieve, vendaval, cero visibilidad, y eso sí que era la guerra literal, ¿vale? En mi posición sabía que eso nos iba a afectar, pero como se tiene que hacer es intentar centrarte en lo que uno puede controlar. Yo sabía lo que tenía que hacer y no me dejé influenciar por el resto de cosas que había, así que le di con todo y me saqué una segunda manga increíble con esas condiciones súper extremas, una locura. Desafortunadamente, cuando llegué a meta, pues algunos de los chicos que habían salido primeros nos habían remontado 20 posiciones, que esto tampoco es lo normal por culpa del tema meteo. Terminé esa carrera séptimo, a solo 0.40 de la victoria. 0.40 en una pista como esa, tan extrema, en esas condiciones, os lo digo de tú a tú, que no es nada. O sea, podía ir la balanza de un lado para otro. Ese día no fue hacia nuestro lado, pero estoy súper mega orgulloso de ese carrerón. De hecho, los que salieron conmigo en ese top 10, a todos les gané la manga, incluido Sodermatt, que gana la carrera, todos los del podium, a todos absolutamente les gané esa manga. Pero, ¿qué pasó? Que algunos de detrás nos remontaron al resto por tema meteo. En todo caso, carrerón épico, y Val d'Isère tiene mi curazao ya siempre ganado. E incluso Juan me dijo: felicidades, la mejor carrera de tu vida. O sea, para que veáis un poco la magnitud de ese carrerón en Val d'Isère, aunque el resultado visto desde fuera, séptimo, puedes decir, bueno, sí, buena carrera, pero no es lo que buscábamos. Si analizas bien, eso fue un carrerón. Semana siguiente, Alta Badia, condiciones, estaba la pista un poco mal, fue cuando Odermatt nos reunió a todos y dudó si quería salir, si quería hacer la primera manga. Fue ahí una situación un poco rara. Yo era de los que quería darle gas porque esa pista me encanta, y así fue. Salí con mis dorsales, sabéis perfectamente que la pista está un poco marcada, pero ese día encima un pelín más. Ataco con todo, voy en verde, hasta que, esto no lo contamos en su momento, la misma rodilla que tengo jodida me hace un mal gesto tremendo, 2 puertas antes de salirme. De hecho, hago el mal gesto, me quedo ahí medio en shock, qué ha pasado, no sé qué, pum, y ya me caigo, a raíz del tema de la rodilla. Primer DNF de la temporada, sin contar Solden, que no pude participar, y sobre todo preocupadísimo por el tema rodillas. Tuve 10 días sin poder esquiar, otra vez las dudas, qué pasará, si esta rodilla está bien, si aguanta, arriba, abajo, pum. Bueno, nos vamos a Del Boden al cabo de 2 semanas, pude entrenar, me pude preparar, esto mejoró bastante y me sacó una muy buena carrera, haciendo sexto en la primera manga. A Del Boden sabéis que es un pistón súper difícil, súper largo, termina con el muro más pendiente de todo el circuito de la Copa del Mundo. Hago sexto en la primera manga, salgo por una buena segunda, pego un pequeño fallo en la parte de abajo, termino octavo. Siempre ahí entre los mejores. Ese día no me veía capaz de hacer podium, pero mantengo ahí el top 10, perfecto. Un poco sumar confianza por el tema rodilla, sumar puntos, sumar cositas. Todo perfecto. Nos plantamos en Sladming, al cabo de 2 semanas. Nocturna, que me encanta, que es brutal. Primera manga, te diría que es la única manga que no he esquiado a mi nivel esta temporada. La primera manga, no sé, me costó mucho encontrar el ritmo, era un trazado más corto de lo normal, estábamos todos muy juntos y me fui el 19. Te diría que la manga que me costó más encontrar el ritmo. Tenía clarísima la estrategia para la segunda manga, que era tirarse con todo, a muerte, para hacer una gran remontada, porque estábamos todos tan juntos que había posibilidades. Dicho y hecho, me tiro como un animal, gano la segunda manga, con un mangote espectacular, y remonto desde el 19 hasta el sexto mejor resultado de la temporada, a solo 0.12 segundos del podium, que si alguien hace así con el teléfono en el crono, hará más de 0.12. O sea, 0.12 es literal nada. Aún así, grandísimo día, sumamos puntos, confi, todo perfecto para seguir con la temporada y seguir peleando por nuestros sueños. Llegaba el momento, uno de los momentos más importantes de la temporada, mundiales de Saalbach 2025. Saalbach, como sabéis, es una de mis pistas preferidas porque el año pasado en las finales terminé segundo
Y este año había los mundiales, así que le tenía mucha confianza a esa prueba, pero no fue como queríamos. Después de una primera manga regulín, la segunda un poco siguiendo estrategia de Sladmin, quise tirarme con todo a por una buena remontada, y cuando te la juegas tanto y arriesgas al máximo, puedo ser el más rápido, pero también me puedo ir fuera, y es exactamente lo que pasó ese día. Pequeña decepción, pero aquí no nos rendimos nunca, seguimos trabajando con la misma intensidad y nos quedaban 3 carreras. Siguiente carrera, Kranjska Gora, que el año pasado se anuló, y me pego una de las mejores mangas de la temporada también allí. Primera manga, me meto el tercero con el dorsal 18. Los que esquían y saben lo que se marca la pista, meterte entre los 3 primeros con un dorsal tan alto es una locura. Nuestra estrategia con estos dorsales es intentar posicionarte bien en la primera manga, 6, 7, 8, 9, para poder remontar un poco en la segunda y alcanzar podium. Lo de meterte en el podium directamente en la primera es telita. Me vino Odermatt, me vino Marco Schwarz, me vino Christophersen, me vinieron varios a decir, vaya primera manga te has marcado de locos, ¿vale? Primera vez que estaba yo tan arriba en una primera manga. No es fácil saber gestionar toda la presión y las emociones en estos momentos de tantísima tensión, pero aún así, orgulloso de que yo hice una muy buena segunda. No fue suficiente para conseguir el podium, de hecho me fui noveno. No fue mi mejor manga, pero tampoco fue una manga mala. Hice casi mismo crono que Odermatt, que termina tercero. Hubo chavales, sobre todo Christophersen, que ganó, que esquió a un nivel espectacular. Después hubo otros que estaban muy cerca y me pasaron. Bueno, fue un grandísimo día de aprendizaje, primera vez que me encontraba tan cerca de luchar por una victoria, por un podium. Globalmente satisfecho de cómo gestioné esa carrera. Vamos a la siguiente, y es Hafjell. Nos quedan solo 2, Hafjell y las finales. Poco que decir ahí de Noruega, llevamos a un nivel espectacular después de Kranjska Gora, unos entrenos espectaculares, nivel increíble, como toda la temporada. Fui a por todas, me equivoqué en una línea abajo, una puerta ciega que no se ve dónde está la siguiente, tienes que dar la dirección, me equivoqué, error mío, lo asumo y me fui fuera. Y pues tercer DNF de la temporada. Así que después de Hafjell solo nos quedaba una, y eran las finales de Sun Valley en USA. Recordaros que hace 2 años mi grandísimo objetivo, y lo veíamos muy lejano, era clasificarnos para las finales, que es top 25 mejores del año. Ahora ya clasificarse para las finales pues ha pasado a un segundo plano, obviamente, pero aún así no hay que perder perspectiva de dónde venimos y lo que hemos mejorado los últimos años. Arrancamos Sun Valley con una primera manga que, bueno, yo, Isidre, estás aquí detrás de cámara, eso fue un espectáculo, ¿verdad? Mejor de la temporada. Mangote increíble en la primera manga de Sun Valley. Con el dorsal 16 me pego cuarto cuando todos estaban yéndose muy para atrás. Eso demuestra una vez más el nivel espectacular que tenemos. Y segunda manga, me duele aún en el corazón pensarlo, pero en mi cabeza solo tenía un pensamiento, una estrategia, y era ir a por todas. No quería conformarme con cualquier cosa porque sé que soy capaz de conseguir grandísimas cosas del nivel que tengo y quería ir a pelear por la gloria absoluta. No me arrepiento de eso, así que salí con todo, 4 curvas brutales y me voy fuera. Con un 360 ahí para el show, para el público. Terminamos temporada de esta manera. No es como nos hubiese gustado, obviamente. Quería haceros un poco análisis carrera a carrera más detallado de cómo lo viví y cómo influyó a veces factores externos, cosas que no dependían tanto de nosotros, para terminar esta temporada, que aunque desde fuera no parezca igual tan buena como la del año pasado, porque no hay los podiums o incluso la victoria, que yo soy el primero en no esconderme de nadie. Yo dije que quería ganar una carrera, dije que quería hacer podiums, no se ha conseguido, no me escondo, no pongo excusas, soy responsable, me hago responsable, pero también hay que mirar un poco más lejos, no solo en el resultado, sino en el nivel de performance, en entrenos cada día, en mangas que he hecho, en carreras que he hecho, sobre todo factores como tema rodilla. No lo he compartido con vosotros porque no quería poner excusas, pero me ha condicionado bastante, no solo físicamente, también mentalmente. Estos altibajos es difícil de gestionar. Para no alargarme más con este vídeo, quiero dejar clara una cosa, y es que mi pasión, mis ganas, mi sacrificio, mi disciplina, todo el trabajo que hacemos, no solo yo, sino todo el equipo, va a seguir igual o se va a aumentar aún más. Todos ahora se van a relajar, se van a ir de vacaciones. Yo voy a entrenar como un animal toda la pretemporada para llegar lo mejor preparado posible. Me conocéis, soy muy ambicioso, no me callo, os digo lo que quiero, porque si digo algo es porque realmente siento que soy capaz, lo hemos demostrado, y vamos a trabajar al máximo para cumplir con estos objetivos que nos hemos marcado, para seguir soñando
Sé que muchos de vosotros os habéis emocionado un montón durante toda la temporada, habéis ido a las carreras, os habéis puesto de pie, gritar, llorar conmigo, ha sido increíble, me mandáis constantemente mensajes de vuestros niños, de vuestros hermanos, de familiares ahí celebrando o pasándolo mal cuando las carreras van bien o mal, y para mí esto es de lo más importante, la pasión que estamos creando, lo que transmitimos, no solo con el canal, sino con las carreras, no solo yo, sino todo el equipo, para los jóvenes andorranos y no andorranos que están empezando a creer muchísimo más y a trabajar muchísimo más en línea con poder llegar algún día a la Copa del Mundo, que es algo que nosotros de pequeñitos ni soñábamos, y es una de las cosas que me llena más. Sabéis que tenemos dos grandes objetivos, uno ser los mejores y el otro es transmitir y compartir todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y pasión por el esquí a las generaciones más jóvenes. Con esto termino ya, tenéis mi compromiso absoluto de que voy a trabajar como un animal todos estos meses para llegar super ready. Hay que mejorar constancia, hay que mejorar ser más regular en carreras, lo sé, tengo clarísimo lo que tengo que mejorar, pero ¿quién nos hubiera dicho hace unos años que estaríamos en un nivel del top 10 mundial consolidado, sin problemas, luchando por podiums, luchando por algo más? Es algo que yo no me hubiese imaginado nunca y es un placer enorme poderoslo transmitir a vosotros. El canal tiene prácticamente 3 años, habéis visto mi evolución desde que era el 80 del mundo hasta los podiums de la Copa del Mundo. Esto me enorgullece un montón y es algo muy bonito que estamos compartiendo todos juntos. Si no me enrollo más, unos días de descanso, mentira, porque ya hemos arrancado con la bici y ahora mismo, esta tarde, nos vamos en bici, o sea, paramos un poco a nivel esquí, desconectamos, pero empezamos a full con el entrenamiento, con la bici, y esto no para, amigos. Vamos a seguir con los vlogs, recordamos, miércoles y domingo, sin fallo todas las semanas, así que no se termina lo bueno, al contrario, cambiamos de perspectiva, dejamos un poco la nieve para ponernos en full verano y full molesto más. Os dejo un besito por aquí, nos vemos en el siguiente.